Sean todos bienvenidos las personas que se conectan a esta hora a través de nuestras redes sociales. Declaramos una palabra de bendición sobre sus vidas y en esta mañana quiero tocar un tema muy especial y es el tema de la identidad. Es muy importante que en estos tiempos la identidad de un hijo de Dios, la identidad de un cristiano debe resaltarse y debe proclamar el nombre de Cristo. La palabra de Dios dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y quiero que abra su Biblia en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer una porción allí para entrar en contexto en esta mañana. Y dice la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Quiero hablar en esta mañana algo muy importante y que en este tiempo debe resaltarse mucho en cuanto a la iglesia del Señor, cómo nos presentamos
ante un mundo que vivimos actualmente. La Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, mas no pertenecemos a este mundo, porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero quiero hablar un poco de la identidad, y dice: la identidad de una persona consiste en ser radical en su personalidad, carácter y mantener la forma como Dios lo usa. En medio de este mundo debemos aprender a mantener nuestra identidad, ya que Dios nos usa de la manera como Él predestinó usarnos. Es decir, Dios quiere que tú desarrolles lo que eres como Él te hizo, de una manera única e irrepetible. Y Dios se glorifica en lo original y no en las copias. Tenga en cuenta esto. La identidad, cuando hablamos de identidad en una empresa, es como la marca, lo que lo hace diferente a otros. Y cuando hablamos de identidad de marca, autoridad de marca, cuando hablamos de marketing, es como damos a conocer esa empresa, y cada empresa tiene un sello original o tiene una forma de trabajar que lo hace único e irrepetible. En la vida cristiana debemos entender que nosotros venimos con un llamado, con una asignación, con un propósito. Venimos a desarrollar lo que Dios nos envió a hacer en la tierra. Y nosotros somos embajadores del reino de Dios. Venimos a establecer el reino de Dios. Y por lo tanto, es importante que el cristiano pueda estar en varios ámbitos. Uno discute con personas que son muy legalistas y son religiosas y dicen: no, es que un cristiano en la política no debería estar, es que la religión no se mezcla con la política. Pero yo creo por hombres que deben estar en el gobierno, puestos por Dios para la buena administración. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, y por eso la iglesia del Señor debe prepararse, debe ocupar los lugares de privilegio, debe tomar autoridad y tener esa identidad y representar a Dios, representar el reino de Dios, representar el nombre de Jesús sin temor, sin tener vergüenza, sino que podamos afrontar este mundo y podamos contrarrestar todas esas leyes que vienen en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Que se levanten hombres con una identidad clara, que puedan decir no a aquellas cosas que no agradan a Dios. Dios necesita en este tiempo hombres como Daniel, hombres como Azarías, hombres como Misael, hombres que se determinen por servir a Dios, hombres que se determinen por marcar una diferencia. Y en el contexto que acabo de leer, dice la palabra que ellos fueron traídos ante el rey durante 3 años, pero había una situación, y era que aparte de la formación que les estaban colocando, les cambiaron sus nombres. No solamente cambian sus nombres, sino cambian su comida, su cultura, su forma, y les dicen que deben comer de la comida del rey y beber del vino que bebía el rey. Pero Daniel se levanta como vocero y dice: no vamos a comer la comida del rey, no vamos a beber el vino, danos agua y legumbres. Y esto es algo importante, porque esto nos demuestra que sí podemos decirle no a lo que el mundo nos ofrece. A veces el mundo quiere cambiar nuestra identidad, quiere cambiar nuestro nombre, quiere hacernos distintos, quiere hacernos diferentes. Pero tú tienes que entender que Dios te dio a ti un sello, Dios te dio a ti una identidad, Dios te dio a ti un nombre. Y así digan lo que digan, y así el mundo quiera cambiarnos, y así vengan otras estrategias a cambiar nuestra identidad, incluso a cambiar nuestra sexualidad, a cambiar muchas cosas, nosotros debemos permanecer en el diseño original de Dios, porque Dios diseñó a un hombre, a una mujer, diseñó una familia, y esa es la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Hoy en día muchos jóvenes
cambian su identidad fácilmente y transforman sus cuerpos con tatuajes, con aretes, diferentes situaciones que según las modas, según la tendencia, el artista, el cantante, quiero cantar como mi ídolo, y idolatran personas, idolatran cosas en este mundo y quieren cambiar su identidad por las cosas del mundo. Pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios va a levantar una generación que sea radical, que se mantenga firme en los principios de Dios. Yo creo por gente que puede ir a la universidad y mantenerse firme en los principios, porque la universidad es un escenario donde muchos muchachos van y se pierden a veces en el mundo y no regresan a la iglesia. Niños que fueron formados en las iglesias, en el club bíblico infantil, y van a las universidades y cambian su identidad y se van para el mundo. Cuando hablamos del mundo es que comparten los deseos de este mundo, que agradan a otras cosas y no a Dios. Y también creo que hay un remanente y hay jóvenes que son espirituales, jóvenes que en los lugares de trabajo, en la universidad, en el lugar que estén, van a ser luz en medio de tinieblas. Son jóvenes que tienen una identidad clara en Cristo Jesús. Son jóvenes que tienen el sello del Espíritu Santo y que van a ir a transformar a otros y no dejarse influenciar por las cosas que no agradan a Dios. El primer punto que yo he determinado en este mensaje es cualidades y características que tú debes tener. En el Daniel capítulo 1 versículo 4 dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, cuando hablamos de identidad, tenemos unas características, y la iglesia del Señor debe prepararse y sobresalir, porque a veces se tiene un concepto que el de la iglesia es una persona que no estudia, que no se prepara, es una persona que es muy espiritual y es muy importante porque ora, porque lee la Biblia, pero no se prepara en ninguna área más, no lee ningún libro, no se capacita. Y mira que hay unas características que van desarrollando nuestra identidad para cumplir el propósito de Dios. Y es que debemos ser sabios, de buen parecer, en toda sabiduría, en entendimiento, idóneos para estar en lugares de privilegio. Y creo que Dios ha puesto esas características en cada persona. No hay ni una persona en este mundo que pueda decir: yo soy incapaz, yo no puedo, yo no soy nada, no soy nadie, porque Dios sabe lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Y Dios va a usarte a ti para que tú te levantes y empieces a sobresalir en conocimiento, en sabiduría, en palabra, a decir la verdad, a decir lo que tiene que decir, a compartir el amor de Dios a otros y a leer una palabra que puede llegar a tiempo en la vida de una persona que tal vez está al borde de un suicidio, tal vez que está al borde de una situación de desesperación en las finanzas, en su hogar, y una palabra que venga a tiempo puede cambiar la vida de una persona. Por eso cuando hablamos de identidad debemos orar, debemos buscar la palabra, debemos prepararnos para que Dios desarrolle esas características en nosotros. En segundo lugar, el mundo desea cambiarte. Ahora, como podemos ver en el versículo 6, dice que entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, y aquí vemos cómo se cambian los nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego.
Ahora, mira lo que significa cada nombre. Daniel significa Dios es mi juez. Belsasar, que fue el nombre que le colocaron allí, es el Dios de todos los muertos. Mira cómo cambia el nombre y cómo quisieron dañar la identidad de Daniel. Ananías, Dios es gracia. Eso significa Ananías. Sadrach, que fue el nombre que le impusieron, es mandato del dios Luna. Luego a Misael, quien como Dios, es el nombre de Misael, significa quien como Dios. Y Mesac significa quien como el dios Ajú. Azarías, Dios es mi ayudador, eso significa. Y a Azarías le colocaron Abed-Nego, que significa siervo del dios Nebo. Ahora, tú encuentras muchos significados en las escrituras acerca de nombres. Por ejemplo, Jacob significaba engañador. Y Dios tiene que cambiarle el nombre a Jacob por Israel, que es el pueblo de Dios. Hay ejemplos como Judas. ¿A quién le gustaría llamarse Judas? Pero mira lo que significa Judas: el que alaba a Dios. Abraham, ¿recuerdan a Abraham? Dios le cambia su nombre por Abraham y es el padre de las naciones. Sarai, Dios le cambia el nombre por Sara, y a partir de que cambia su nombre, Dios le permite engendrar un hijo llamado Isaac porque era estéril. Dios va a cambiar tu nombre hoy. Y cuando Dios cambia el nombre, borra todo tu pasado, borra toda maldición generacional. Cuando Dios cambia tu nombre es porque viene una nueva temporada a tu vida. Cuando Dios cambia tu nombre es porque vas a empezar a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Y por más que el mundo te ponga etiquetas, Dios ya determinó algo para ti. Te ha puesto un nombre, te ha puesto una identidad, te ha puesto el sello del Espíritu para que cumplas el propósito de Dios. Tercer lugar, debemos ser radicales. Esto es muy importante en este tiempo. En este tiempo, la iglesia del Señor debe ser radical. No podemos ser a medias tintas. La palabra de Dios dice: o eres frío o eres caliente. Pero no puedes ser tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Cuando el Señor le hablaba a las iglesias en Apocalipsis. Y esto es un mensaje contundente, porque hoy en día el cristiano que anda en medias tintas, que juega a lo frío y a lo caliente, va a perecer. Pero el cristiano que maneja esa relación con Dios, que permanece firme, que es radical, Dios lo va a bendecir, Dios le va a levantar y Dios lo va a usar como un instrumento en las manos de Él. Así que en el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel dice: y Daniel propuso, tú debes proponerte hoy en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué bueno es escuchar jóvenes que dicen: oiga, yo me cuido de la música secular que no tiene un mensaje que es sano. Oiga, yo me cuido de ciertas series de televisión porque tienen contenidos que van a corromper mi mente. Oiga, yo me cuido de ciertas modas y cosas y tendencias que me van a dañar la identidad y que me van a cambiar lo que Dios estableció en mí. Qué bueno esos jóvenes que se mantienen firmes y radicales a la hora de ir a una iglesia, que no les da pena en la universidad decir: yo soy cristiano, a mucho honor. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, a mí me decían pastor, perafán me decían, por burlarse, porque sabían que yo era pastor. O hay veces me decían: pastor, le traje el diezmo, pastor, y lo hacían en forma de burla. Pero también muchos compañeros se acercaron a buscar un consejo, a buscar una oración,
a buscar ayuda espiritual. Porque cuando tú eres luz en medio de tinieblas, Dios va a hacer de ti una persona que transforme vidas, que influencia a otros para bien. Y por eso usted hoy debe determinar en su corazón, como cabeza del hogar, como aquella persona que está en casa, decir: mi casa y yo serviremos al Señor y determinaremos una sola cosa. Usted y yo debemos ser radicales. Declárelo conmigo allí donde está: yo voy a ser radical, pase lo que pase. No podemos consentir el pecado, que el mundo entre a la iglesia, porque la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Y muchas cosas han querido entrar a la iglesia. Yo cuando predicaba a los jóvenes, como pastor de jóvenes, les decía: mira, no permitamos que el mundo entre a la iglesia. Porque encontraba unos chicos que se tatuaban y entonces ponían un tatuaje que decía: Cristo viene pronto. Pastor, mi tatuaje es cristiano. ¿Ya? Se ponían un arete que decía: Cristo vive. O en su defecto, podríamos ya estar etiquetando como el cigarrillo cristiano, que tiene menos nicotina. O imagínense la cerveza cristiana, porque tiene menos alcohol. Y así el mundo se ha intentado meter incluso a la iglesia. Pero es importante que usted y yo permanezcamos firmes. Que digamos: no voy a permitir que mi casa se contamine. No voy a permitir que el mundo, los deseos de este mundo, ni el pecado, ni la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, las mentiras, el engaño, todas estas cosas que a veces quieren venir a permear nuestros hogares, no lo voy a permitir, porque mi casa está cubierta por la sangre de Cristo Jesús. Usted tiene que andar radical en este tiempo, porque vienen tiempos difíciles, y tiempos difíciles para la iglesia. Y Dios necesita en este tiempo hombres y mujeres que se determinen y que sean fieles y permanezcan en el Señor. Ahora, como último punto, dice: ser hombres de retos y estrategias. Entonces mira que Dios le da una respuesta a Daniel. Él propuso en su corazón no contaminarse, pero Dios le da una estrategia a Daniel, y él propone al jefe de los eunucos decirle: está bien, no vamos a comer la comida del rey, no vamos a beber del vino del rey, más bien danos agua y legumbres. ¿De dónde provino esa propuesta? Digo yo, por la revelación del Espíritu Santo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, pero también tuvo una solución. Y usted puede decir hoy en día: está bien, no voy a ver series que contaminen mi mente y mi corazón, pero hay series que pueden edificar. Por ejemplo, una serie cristiana. Hay mucho material en internet y hay cantidades de cosas que pueden edificar nuestra vida. Y cuando usted clasifica y usted dice: oiga, en vez de tomarme una cerveza, más bien me tomo una gaseosa. Oye, en vez de drogar mi cuerpo con cosas, ¿sí?, que vengan a destruirme, más bien voy a tener hábitos saludables, voy a hacer ejercicio, voy a tomar más agua y hacer diferentes actividades que mejoren tu salud. Entonces, cuando proponemos nuestro corazón no contaminarnos, es cuidar nuestro templo, que es el Espíritu Santo de Dios. Debemos cuidar nuestra vida, nuestra integridad, y debemos ser hombres de estrategias. Dios te dará la estrategia en este tiempo para que tú puedas contrarrestar con toda la contaminación que el mundo ofrece. Quinto punto: tendremos revelación. Tendremos revelación. En el versículo 17 del capítulo 1 de Daniel dice: a estos 4 muchachos
Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento, escuche bien esto, en toda visión y sueños. Y pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó y los halló, escucha bien, 10 veces mejores. Y yo voy a declarar una palabra sobre ti en esta mañana. Cuando tú propones en tu corazón no contaminarse de lo que el mundo ofrece, de no fallarle a Dios, de permanecer fiel, de hacer las cosas con excelencia para Dios, Dios te va a hacer 10 veces mejor. Así que en tu empresa o en el lugar donde tú trabajas, no van a hallar a otro empleado como tú por tu honestidad, por tu trabajo, por tu emprendimiento, por tu responsabilidad, por tu puntualidad, por tu honestidad. No van a hallar a otro como tú, y Dios va a hacer ascensos en los lugares de trabajo a causa de que no van a hallar a otro como tú, porque mantienes la identidad de Dios en tu vida, porque demuestras el amor de Dios y porque eres fiel a Dios. Entonces tendremos revelación cuando nos permanecemos firmes en el propósito de no contaminar nuestra vida, y mantenemos firmes el propósito de permanecer en los principios de Dios. Y por último, Dios te librará. Dios te librará. Y en Daniel capítulo 3 está la parte donde Dios libra del horno de fuego a Ananías, Misael y Azarías. Entonces tu identidad logrará que un gobierno idólatra, corrupto e impío adore a Dios por tu causa. Y en el capítulo 6 de Daniel, Dios libra a Daniel del foso de los leones. Hay dos contextos fuertes, y es que Dios libra en el capítulo 3 del horno de fuego a Ananías, Misael y Azarías. Y en el capítulo 6 Dios libra a Daniel del foso de los leones. Todo porque determinaron una sola cosa, y es que iban a servir a Dios cueste lo que cueste. No permitas que el mundo te contamine. No permitas que vengan ideas y argumentos del enemigo a tu mente. Es muy fácil desviarse de los caminos de Dios cuando no se tiene una identidad clara. Es muy fácil coger otro camino, de estar de iglesia en iglesia o de estar de lugar en lugar, cuando no se tiene una identidad clara en Cristo Jesús. Así que yo te invito en esta mañana a que tú le digas al Señor: Señor, yo quiero que tú me hables a mi vida en esta mañana a través de esta palabra, porque Dios necesita hombres y mujeres con una identidad clara, que seamos radicales, que permanezcamos fieles a su palabra, a sus principios, que podamos ser una voz que se levanta, que podamos ser esa voz que pueda manifestarse ante el mundo, porque la iglesia debería manejar la agenda del mundo y no el mundo la agenda de la iglesia. Por eso hay que orar, por eso en las iglesias deben levantarse líderes, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, intercesores que estén clamando para que los principios de Dios se levanten y permanezcan. Así que yo quiero orar en esta mañana, y oro porque Dios sea colocando en tu vida ese propósito de descubrir tu identidad si no la has descubierto, el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo, porque cuando tú hallas el propósito, encuentras tu identidad en Cristo. Así que, Padre, en esta mañana oramos porque seas tú manifestándote con poder en cada hogar, en cada vida. Aquellas personas que están escuchando en esta mañana esta transmisión, Señor,
yo te pido que tu Espíritu Santo traiga una visitación, que traiga revelación, entendimiento, Señor, que propongan en su corazón no contaminarse, que sean apartados para ti, que puedan decir: yo determiné una sola cosa, y es que voy a servir al Señor, que yo y mi casa serviremos al Señor, y que pase lo que pase, no dejaré de predicar tu palabra. Que pase lo que pase, no dejaré de decir la verdad, no dejaré de andar en los principios, no dejaré de escudriñar tu palabra, no dejaré de orar, porque a Daniel lo echaron al foso de los leones porque él oraba hasta 3 veces al día. Y dice la palabra que él abría las ventanas de su habitación y se arrodillaba y clamaba al Dios de Israel y oraba. Y a pesar de que levantaron un decreto donde no se podía adorar a otro Dios, él nunca dejó de hacerlo, y esto lo llevó al foso de los leones. Pero el mismo Dios al que él clamaba fue el que le cerró la boca a los leones y envió un ángel para librarle, para salvar su vida. Y yo oro por aquellas personas que han sufrido persecución, que han sufrido ataques por causa del evangelio. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús que tú les darás la victoria, que tú los guardarás sus vidas, que tú levantarás sus nombres, porque hay gente que ha sido calumniada, hay gente que ha sido atacada por causa del evangelio, pero hay una promesa, y es que tú y tu casa serás salva. Y es mayor la salvación, la vida eterna, que cualquier cosa material de este mundo, que aparentar un nombre o agradar a otras personas. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para agradar a los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No te canses de servir, no te canses de adorar, no te canses de leer la palabra, no te canses de orar, no te canses de ayunar, no te canses de vigilar, porque vienen tiempos donde la unción del Espíritu se va a manifestar con mayor fuerza. Viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo remanente donde los hombres y mujeres de Dios determinados, hombres y mujeres de Dios con identidad, se levantarán a predicar la palabra, y la unción del Espíritu se derramará sobre cada vida y sobre cada corazón. Así que no te desanimes. Yo oro para que el Señor aumente tus fuerzas como las del búfalo, que tú seas ungido con aceite fresco. El Señor hoy renueva tu mente, hoy renueva tu corazón, hoy te da fuerzas para seguir, porque siento en mi corazón mucha gente cansada, mucha gente frustrada, mucha gente que ha querido botar la toalla, mucha gente que ha luchado con muchas cosas en los ministerios, en el llamado. Pero hoy oro para que haya una resurrección de tu llamado, y el Señor te devuelve tu nombre, te devuelve tu identidad. El Señor hoy te dice: hijo mío eres tú, y yo te llamé por profeta a las naciones de la tierra. No des tu brazo a torcer, porque yo soy tu Dios, quien te levanta. Yo soy tu Dios, que te da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Ahora el Espíritu Santo va a empezar a renovar tu llamado, va a empezar a cambiar tu nombre, porque viene una nueva temporada, viene una temporada, una nueva dimensión, vienen cosas sobrenaturales, porque todo lo que pisare la planta de vuestros pies será bendecido y será prosperado. Dios te llamó para vivir en abundancia, en bendición, en la sobreabundancia, no en la escasez, no en la ruina, no en la pobreza. Dios te llamó para hacer cosas grandes para su reino. Así que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Levántate, levántate ahora, levántate, levántate. El Señor te dice: levántate, porque yo te voy a usar. Levántate, seca tus lágrimas. Seca tus lágrimas, dice el Señor. Levántate ahora mismo. Ahora mismo, ponte de rodillas, dice el Señor. Porque mientras tú te humillas en lo secreto, yo te haré grande en lo público, dice el Señor. Y yo voy a renovar tus fuerzas.
y voy a renovar tu vida y te doy un nuevo nombre para que me sirvas, dice el Señor. Así que prepárate, iglesia, para lo que viene en tu vida. Permanece firme, permanece fiel y Dios te dará la recompensa en el cielo. Damos gracias por esta palabra y damos gracias por este día y quedamos bajo la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga y esperamos que esta palabra sea de mucha bendición. No se quede con esta palabra para usted solamente, compártala por las redes sociales, hagamos que esta palabra llegue a muchas personas. Es increíble cómo los contenidos que son sin valor y sin sentido se viralizan y llegan a millones de reproducciones. ¿Qué tal si usted y yo hacemos que esta palabra llegue a muchas personas, llegue a muchas vidas? Así que yo le invito a que usted haga la tarea de ir a su red social, comparta este link y permita que la palabra de Dios llegue a muchas personas. Dios les bendiga.